Hermanos queridos, y el lema, y aquí voy a entrar en la prédica porque quiero explicar este versículo, ¿no? Porque este es un versículo que es muy usado en el pueblo evangélico, pero tiene un contexto, ¿verdad? El lema de este periodo es sana nuestra tierra, y esa expresión y esa frase está contenida, ¿verdad?, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿no? Usted puede abrir su Biblia porque vamos a hablar de eso. Nos vamos a mover entre Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Voy a tratar de ser lo más breve, sucinto posible, porque hay muchas cosas que quisiera compartir con ustedes, ¿no? De repente me traiciona el tiempo, yo les ruego que me disculpen, pero la palabra del Señor es apasionante, ¿no? Y este versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, ahora queremos adentrarnos en ella, Señor, porque es tu palabra la que corrige nuestro corazón. Es tu palabra la que transforma nuestra vida. Es tu palabra, Señor, la que va dando esperanza, Señor, a nuestra existencia. Es tu palabra, Señor, que nos revela y nos muestra cuáles son tus anhelos, cuáles son tus planes y tus propósitos. Es tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestros pies, Señor, y nos permite transitar y caminar en esta vida. Por eso, con tu Santo Espíritu, ayúdanos a comprenderla. Señor, y sobre todo a no estar mirando al otro o a la otra o a quien debiera estar aquí y no está, sino que en la sinceridad, Dios mío, de cada uno de nosotros podamos realmente examinar nuestra vida delante de ti. Señor, delante de tu presencia, delante de tu santidad. Cambia esta manera de pensar, esta rigidez mental, Señor, muchas veces religiosa, que pretende, Señor, a través de lo externo mostrar lo que realmente no somos, Señor. Dios mío, protege y cuida este lugar, que nada ni nadie interrumpa la meditación, la lectura, la explicación de tu palabra, y que tu gloria, Señor amado, y el mover de tu Espíritu Santo sean real en esta congregación en el día de hoy. Tú sabes cómo hemos llegado, nuestras preocupaciones, incluso aquellos que tal vez en este momento están pensando en otras cosas, o tal vez con ansiedad, con frustración, con pena. Señor, tú lo sabes todo. Amado Dios, guíanos y háblanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, queridos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un pasaje que está contenido en el libro de Crónicas. La verdad que el libro de Crónicas, usted sabe, son dos, ¿no? Pero se cree que ese libro fue escrito por Esdras, y más o menos este libro de Crónicas, el primero y el segundo, es uno solo, fue escrito aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando del 500, 600 antes de Cristo aproximadamente. Y fíjense que es un libro, y escuchen bien este dato que les voy a dar, porque este dato ayuda a entender el mensaje de Crónicas. Este libro fue escrito, como les decía, probablemente por Esdras, y fue escrito para el pueblo judío, el pueblo israelita que volvió de la cautividad. Acuérdense que yo el domingo pasado les expliqué que el pueblo judío estuvo 70 años en cautiverio, ¿verdad?, bajo el reinado de los persas, el que sometió, ¿verdad?, Judá, Jerusalén, y se llevó, ¿verdad?, a los israelitas a Babilonia fue el rey Nabucodonosor, babilonio. Es un rey que está en la historia universal, de modo que esto no es mito ni leyenda bíblica. Este hecho está, ¿verdad?, inscrito en el registro histórico universal de la historia del hombre. Y el pueblo, ¿verdad?, vive esa experiencia porque fue un juicio de Dios, producto de su idolatría, ¿verdad?, producto de su adulterio, el hecho de establecer alianzas con dioses paganos y con otros pueblos, ¿verdad? Dios finalmente los castiga.
como el castigo que infringe Dios a este mismo pueblo y los hace errar o caminar, ¿verdad?, durante 40 años por el desierto. Y lo concreto es que Israel pasa 70 años aproximadamente en Babilonia. El domingo pasado vimos el regreso de ellos, porque hubo 3 regresos de ellos. Y el primero de ellos, ¿verdad?, lo relata Esdras. ¿Se acuerdan que fue una revisión que hicimos? Pues bien, el pueblo que regresa de la cautividad, que sale de Babilonia y regresa a Jerusalén, fue un pueblo que volvió desanimado. Fue un pueblo, ¿verdad?, era una generación distinta. El cautiverio los había cortado de alguna manera de toda la secuencia de lo que Dios venía haciendo. Y producto, ¿verdad?, de ese sufrimiento y de ese castigo, los que regresaron a Jerusalén después de haber estado ese tiempo cautivos en Babilonia, como que estaban desanimados, frustrados, ¿no? Y según los estudiosos, aquellos que han revisado antecedentes, ¿verdad?, han podido constatar que el propósito de este libro, Crónicas, precisamente era animarlos. Es decir, el libro de Crónicas relata episodios que estaban en la historia de Israel. Por eso es que usted puede encontrar, ¿verdad?, en el libro de Crónicas la historia de reinados, de reyes, que existieron en la historia antes del periodo de cautiverio en Babilonia. Usted puede encontrar, ¿verdad?, incluso cómo Crónicas hace mención y relación a lo que Dios hizo con Moisés en el desierto. Es decir, es como que el libro de Crónicas quiere revivir la historia pasada del pueblo para demostrar a estos que habían vuelto del cautiverio que Dios estaba vigente, que Dios seguía con ellos, ¿verdad? Y que había toda una historia de sucesos que confirmaban las promesas de Dios para ellos, ¿no? Ese es un poco el propósito del libro de Crónicas, porque la verdad que estos que volvieron del cautiverio tenían algunas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas que se hacían: ¿sigue Dios interesado en nosotros? ¿Continúan vigentes sus pactos? Fíjense que una de las experiencias políticas de este grupo que regresa a Jerusalén es que si bien habían salido de la cautividad, al regresar a Jerusalén seguían siendo sojuzgados, ¿verdad?, por un caudillo que había puesto el rey persa. Es decir, ellos no tenían libertad, ¿verdad?, de elegir a su rey, sino que seguían de alguna forma sometidos, ¿verdad?, al mando político, económico de estos reyes persas. Entonces la pregunta era: ahora que somos sojuzgados por los persas y no tenemos un rey davídico, es decir, un rey nuestro, fíjense la pregunta que se hacían: ¿siguen teniendo sentido las promesas de Dios para nosotros? ¿Siguen teniendo sentido las promesas de Dios para nosotros? Otra pregunta, fíjense que después que ellos entendieron que su cautiverio en Babilonia había sido producto del juicio de Dios, ellos se preguntaban: después del gran juicio de Dios, del derrocamiento de la casa de nuestro rey David, de la destrucción de la nación, de la destrucción de Jerusalén y del templo de Dios, y después de este exilio en Babilonia, ¿cuál es nuestra relación con el Israel de antes? 4 preguntas, ¿no? ¿Las promesas siguen vigentes para nosotros? ¿Sigue Dios interesado en nosotros? ¿Siguen teniendo sentido, verdad, estas promesas y estos pactos? ¿Cuál es nuestra relación con el Israel de antes? Y ahí surge, ¿verdad?, este libro de Crónicas. Y uno de los aspectos más relevantes, y lo dije el domingo pasado, ¿verdad?, de la historia de Israel y de la manifestación espiritual de Israel era el templo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos, a partir de lo que nos señalaba el profeta Ageo, cuando Dios reclama a su pueblo: ustedes han construido sus casas artesanadas, las han adornado, cada uno vive en su proyecto de vida, pero mi casa está vacía? Suban al monte, vayan a buscar madera, vuelvan y reconstruyan mi casa. ¿Se acuerdan, no? Ese fue lo profundo del texto el domingo pasado. Y ahí vimos algunos pasajes donde efectivamente una razón principal de volver de Babilonia a Jerusalén era reconstruir el templo. Bueno, pasaron los años y al regresar ellos descuidaron la construcción del templo. Pasaron 15 años desde que ellos habían regresado y el templo quedó abandonado. Entonces, en el relato que hoy día quiero compartir con ustedes, aparece el testimonio de cómo se construyó ese templo.
¿no? Y es lo que está relatando Crónicas. Y esto es importante que lo entendamos, lo vamos a ver rápidamente para que finalmente lleguemos, ¿verdad?, a lo que Dios está diciendo a su pueblo. Miren, si usted abre su Biblia, por favor, abra su Biblia. En Primera de Crónicas, está al ladito. En Primera de Crónicas, capítulo 28. Esto que vamos a leer es lo que el cronista le escribió a esa generación que volvió de Babilonia después del cautiverio. Cuando ellos se preguntaban, oye, ¿las promesas siguen vigentes? ¿Dios estará interesado en nosotros? ¿Qué pasa con los pactos? ¿Hay alguna relación entre nosotros y el otro Israel, ese hace de 100 años atrás? Entonces el cronista le dice, ojo, acuérdense de esto. Y él relata, ¿verdad?, una de las cosas importantes para Israel, la construcción del templo. Y aquí en Primera de Crónicas, capítulo 28, aparece precisamente cómo el rey David instruye a su hijo, Salomón, para construir el templo. Por ejemplo, en el versículo 2 de este capítulo 28 de Primera de Crónicas, nosotros podemos encontrar que David tenía en su corazón construir el templo para Dios, ¿no? Fíjense lo que dice el versículo 2 de Primera de Crónicas 28. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. David quería hacer ese templo, es lo que le está recordando el cronista, ¿verdad?, a estos hermanos. Pero también encontramos por qué Dios no le permitió a David construir él el templo. Y en el versículo 3 mira lo que dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Todo ese capítulo muestra los detalles de cómo Dios instruye a través de David y cómo David instruye a Salomón el construir el templo. Fíjense que hay detalles hermosos. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y mira lo que dice el 10. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla. Es decir, David delante de todos, porque si tú lees el capítulo 28, estaban los dos, papá e hijo, delante de toda la congregación, delante de toda la asamblea, ¿verdad? Y David decía, yo no voy a construir el templo, tengo todo preparado, pero no lo puedo hacer porque tengo sangre en mis manos, porque yo he sido un rey guerrero. Así que lo va a hacer mi hijo. Y por eso le dice al hijo, esfuérzate y hazla. Si usted sigue leyendo este capítulo 28, se va a dar cuenta que David tenía los planos de este templo. Miren qué hermoso. Un poco más adelante, fíjense en el versículo 19, ¿no? Perdón, leamos del versículo 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas. Estoy leyendo Primera de Crónicas 28, 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Además, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, etcétera, ¿no? Fíjense el versículo 14, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, oro, versículo 15, oro en peso, etcétera. Le dice a Salomón delante de todos, hijo, tú lo vas a construir, esfuérzate y haz el templo para Jehová nuestro Dios. Aquí tienes los planos, aquí tienes el diseño, y más encima aquí tienes la plata y aquí tienes el oro, solo tienes que hacerlo. Eso le está diciendo David a Salomón su hijo. Pero además, en ese momento, ¿verdad? David reconoce que todo lo que sabe de arquitectura se lo enseñó Dios. Mire el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Perdón, mire a Ron aquí, mi hermano de arquitecto, ¿no? Pero aquí vemos cómo el rey David también sabía arquitectura, ¿no? ¿Y por qué sabía arquitectura? Porque el Señor le había revelado, ¿verdad? Y le había hecho entender los planos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando el corazón se dispone a ser usado por Dios. Qué tremendo. Qué tremendo cuando el corazón, ¿verdad?, tiene esa voluntad de ser barro,
barro en tus manos yo quiero ser. Y cuando uno le dice al Señor, barro en tus manos yo quiero ser, el Señor de ese barro puede hacer cosas inimaginables. Imagínense el rey David, rey, guerrero. Él era músico, era poeta, pero además era arquitecto, parece. Lo que quiero decir, ¿verdad? Que él tenía todo preparado, el diseño, los planos, en fin, de la cámara, de la pieza de los sacerdotes, del templo, del lugar santísimo. Y Dios se lo había enseñado. Él fue, ¿no? Él me dio el entendimiento para esto. Yo jamás he ido a una universidad, sino que fue el Señor. Eso es lo que está diciendo. Bueno, la cosa es que muere David y Salomón construye el templo. Y pasamos un poquito más adelante, ¿no? Bueno, usted puede leerlo y por favor léalo. Yo, la verdad, hermanos, para poder compartir este mensaje, yo he estado leyendo estos días y he estado esta tarde y hay riquezas y detalles tremendos de cómo este Dios se hace presente en la historia de estas personas que algún día vamos a conocer y en la historia de este pueblo. Porque si uno se queda solamente con este pensamiento, porque aquí podríamos terminar la prédica, cómo Dios interviene, actúa en la vida y en la historia de sus hijos, de sus escogidos. Todo lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? Tiene el sentido, o tiene sentido, sí, solo sí, es Dios mismo quien está obrando. Por eso que es tan relevante estos 4 o 40 días de oración y ayuno, porque le estamos pidiendo a Dios que Él sea el protagonista de todo este proyecto. Y así como vemos, ¿verdad?, estas historias, estos versículos, vemos cómo Dios intenciona, prepara, llama, convoca, capacita, se interviene en la vida de sus hijos, de sus escogidos. También es el anhelo y debe ser el anhelo nuestro hoy en este tiempo. Que Él realmente sea manifiesto, que Él sea evidente, que Él sea real en la vida, en nuestra historia de vida, en lo que cada día y todo el día desarrollamos, hacemos, pensamos, intencionamos, valoramos, sufrimos, nos alegramos, Dios presente. Por eso es que es interesante entender esto desde la perspectiva histórica, porque estamos hablando de este Dios que se hace manifiesto y evidente en la historia de vida de las personas. Hermanos queridos, y esa es la gran diferencia con la religión. La religión, ¿verdad?, ese conjunto de ritos y de expectativas. La religión como sinónimo de lugares donde yo voy, presento, busco y después me retiro y sigo con mi vida. Esto es diferente, este es Dios con nosotros. Por eso que este concepto de templo, desde la perspectiva del Antiguo Testamento y desde la presencia de Dios en su pueblo, es importante. Por eso que el pueblo sale de Babilonia después de 70 años y sale a construir el templo. El templo en la cosmovisión del Antiguo Testamento es sinónimo de la presencia de Dios. Pero eso, ojo, no se confundan. Hoy día nosotros no estamos viviendo esa realidad. Nosotros no venimos a ver a Dios ni a buscar a Dios a este templo. Porque de acuerdo a la cosmovisión, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, y gracias a la obra de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad?, nosotros hoy día somos templo de Dios. Como dice Marco Witt, ¿alguien diga amén? Gracias. Es decir, salimos de acá y Dios no se queda. Dios va. Nuestra vida es santuario. Pero esto es importante entenderlo. Es importante conocerlo y comprenderlo porque muestra este Dios histórico, ¿verdad?, que si bien no está acotado por la historia, sí se hace manifiesto y presente en la historia nuestra. Cuando Dios llegó a tu vida, cuando Dios perdonó tus pecados, cuando Dios sanó tu enfermedad, cuando Dios te concedió trabajo, cuando Dios restauró tu familia, cuando tú sentiste esa presencia, ¿quién te puede negar eso? Habrán muchos agnósticos, ateos, escépticos que podrán cuestionar. Habrá muchas doctrinas, ¿verdad?, y mucha filosofía. Pero a ti nadie te puede quitar esa experiencia que tuviste con Dios, porque Dios se hizo real en ti a través de la manifestación de su gracia y de su amor en tu vida. Ese es el Dios histórico.
Por eso que es importante estar juntos en este lugar y proclamar el Evangelio, porque este Dios del cual estamos leyendo hoy día, que fue un Dios presente en la vida del pueblo de Israel, hoy día quiere seguir siendo presente en tu vida, en nuestra vida, en la vida de esta congregación. Y por eso queremos buscarle. Fíjense que cuando termina el templo, Salomón, hubo fiesta. Usted puede leer el capítulo 6, yo tenía todo ahí un bagaje de versículos, pero créame, léalo usted, porque si no se nos va a ir el tiempo. Si usted lee el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, ¿verdad? En fin, el capítulo 3 me parece, Salomón empieza a construir el templo. Empieza a construir el templo. Y después que lo termina, él mete adentro del templo los utensilios, incluso coloca el arca del pacto, ¿verdad? Incluso el tabernáculo, ese tabernáculo que tenían en el desierto. Miren, por si hay algunos que me miran escépticamente, ¿no? Abra su Biblia, ahí, volvamos a Segunda de Crónicas. En el capítulo 3, ¿verdad? Se comienza a edificar el templo. En el capítulo 5, miren el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, versículo 1, Segunda de Crónicas 5:1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Fíjense versículo 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Versículo 7. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Estaban amoblando el templo. Después que terminaron, ¿verdad? Trajeron los utensilios que eran sagrados, consagrados a Dios. Trajeron el arca, trajeron el tabernáculo. Y miren, eso lo hacían los levitas y los sacerdotes. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, los sacerdotes entraron al santuario y dejaron todos los muebles, dejaron el arca, el tabernáculo, dejaron todo. Pero cuando ellos salen, miren el relato que hay. Estamos en presencia de la dedicación del templo. Versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, sáltese el paréntesis y váyase al 13, porque ahí continúa la idea. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Es decir, los sacerdotes entraron, terminaron la casa, incluso los detalles y todo, se empieza a consagrar la casa, traen los muebles, los utensilios, ¿verdad? El arca y todo, y los sacerdotes entraron todos al templo. Y cuando los sacerdotes salen, ¿verdad? Después que habían dejado todo en el templo, el pueblo estaba cantando con salterios, con címbalos, alababan a Dios, porque grande es tu misericordia, alababan todo el pueblo. Y en ese momento, ¿verdad? Bajó la nube y llenó el lugar, llenó el templo. Tanto fue que los sacerdotes no podían entrar. Se había terminado de construir el templo. Había sido dedicado. El arca, el tabernáculo volvía a su lugar. Todo esto físico, ojo, es decir, concreto, oro, plata, madera. Pero viene la gloria de Dios hacia ese lugar. Es decir, la promesa de Dios, yo voy a habitar en medio de ustedes. En ese contexto, ¿verdad, queridos? Salomón llama a fiesta. Tuvieron 7 días en fiesta. 7 días. Sacrificaron 120,000 ovejas y no recuerdo bien cuántos bueyes, sacrificios. Fue una fiesta. Y después de 23 días, Salomón despide al pueblo a su casa. Todo eso está relatado ahí. Pero dentro de todos estos sucesos y eventos, Salomón hace una oración a Dios. En ese contexto está ese versículo.
Y la oración que hace Salomón a Dios cuando consagra el templo es larguísima, está ahí también. No la vamos a leer. Pero miren, capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Versículo 13. Segunda de Crónicas 6:13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura, de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. Ahí comienza la oración, versículo 14. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo. Él construyó un atrio, un púlpito grande de bronce. Estaba todo el pueblo y delante de todo, él se arrodilla, alza sus manos al cielo y dice, Señor, Dios nuestro, delante de todos, en medio de la consagración. Y él hace esta oración, queridos, por favor, no dejen de mirar su Biblia. Desde el versículo 14 hasta el versículo 42 de este capítulo 6 de Segunda de Crónicas es la oración de Salomón. La oración de Salomón. Y si usted revisa la oración de Salomón, ¿verdad? Vamos a llegar a este versículo. En la oración, Salomón plantea distintas situaciones y muestra la relevancia del templo. Fíjense en el versículo 22, por ejemplo. Segunda de Crónicas 6:22. Dice, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, versículo 23, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío. Fíjense que yo tomé el trabajo de revisar cada versículo y hay una estructura que se repite. Fíjense en el versículo 22, por favor, en el versículo 24, en el versículo 26, aparecen distintas situaciones que Salomón menciona en su oración. Por ejemplo, el versículo 24 dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber pecado contra ti. Versículo 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti. Versículo 28, si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren. Versículo 32, y también al extranjero que no fuere de su pueblo. Salomón está enumerando, si usted se fija, en cada uno de estos versículos, eventuales pecados. Si pasara esto, si no hubiera lluvia, si vinieran nuestros enemigos, ¿no? Si hubiese pestilencia, si llegara plagas de langostas. Eso es lo que está diciendo en la oración Salomón. Y en medio de esa oración se repite, fíjense, se repite, versículo 23, tú oirás desde los cielos. Versículo 25, tú oirás desde los cielos. Versículo 27, tú los oirás en los cielos. Versículo 30, tú oirás desde los cielos. Versículo 33, tú oirás desde los cielos. Versículo 35, tú oirás desde los cielos. Es decir, en cada situación que plantea el Salomón, ¿verdad? Salomón dice, tú nos vas a escuchar. Pero, hermanos, si usted revisa estos eventuales pecados y lo que Salomón espera haga Dios, porque Dios dice, tú los oirás, esas son las expectativas. Salomón plantea, ¿verdad?, lo que él cree debe ser la actitud del pueblo. Por ejemplo, mira, ten tu Biblia en la mano. Esto es importante seguir la lógica. En el versículo 24, ¿no? ¿Cuál es el pecado? Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti, fíjense lo que dice después, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa. Versículo 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren en sus pecados. Es decir, Salomón en la oración no solo está mencionando los eventuales pecados y no solo está mencionando que Dios va a escuchar, sino que también está diciendo en la oración Salomón lo que debieran hacer aquellos que han pecado.
se convirtieran a ti, oraren a ti. Incluso si usted se fija en algunos versículos, ¿verdad? Habla en el versículo 29, por ejemplo. Dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos, ¿hacia dónde? Hacia esta casa. Fíjense en el versículo 32, al final del versículo 32, si viniere y llorare hacia esta casa, es decir, Salomón en su oración, en medio, ¿verdad?, de su adoración a Dios, en medio, ¿verdad?, de ese momento tan especial. No se olviden que él está arrodillado, ¿verdad?, en el púlpito con todo el pueblo como testigo, y él está con sus brazos alzados al cielo y él está orando. Y él le está diciendo a Dios, Señor, si nosotros pecásemos y tuviésemos todos estos pecados, tú vas a oír, porque nosotros vamos a orar, porque nosotros vamos a convertirnos, porque nosotros vamos a mirar hacia este lugar, porque nosotros vamos a levantar las manos hacia este templo. Eso es lo que está diciendo en el fondo Salomón, en su oración. Lo repito, Salomón está diciendo, Señor, tú eres nuestro Dios, este es tu templo, pero Señor, nosotros entendemos que si vamos a pecar, o cuando pequemos, y nosotros nos convirtamos y oremos, y nosotros miremos hacia este lugar y levantemos nuestras manos hacia el templo, tú nos vas a oír. Eso está orando Salomón. Y en ese contexto, Dios responde. Y miren cómo Dios responde. Capítulo 7. Versículo 11 y 12. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Se fijan la respuesta de Dios, no? Después de todo lo que se había hecho, después de toda la consagración, incluso, ¿verdad?, la confirmación por parte de Él mismo, después que la nube, su gloria, ¿verdad?, se posa en el lugar de la manifestación de alegría, de júbilo, ¿verdad?, de su pueblo, Salomón hace esta oración. Y hace la oración Salomón desde sus expectativas. Señor, si sabemos que si nos pasa esto y tú te enojas, Señor, nosotros vamos a hacer esto otro y tú no vas a escuchar. Eso está diciendo. Y en ese contexto, ¿verdad?, Dios responde a Salomón y le dice, he escuchado tu oración y esta será mi casa. Pero a continuación viene el versículo 13 y el versículo 14. Y Dios plantea lo que Él como Dios entiende es necesario para que Él pueda perdonar y sanar su tierra, sus vidas. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare. Es decir, Dios escucha, ¿verdad?, todo lo que Salomón ora. Él ve, participa, ¿verdad?, en todo lo que el pueblo le ofrenda. Es impresionante cuando ustedes, si pueden leer el capítulo 28 de Primera Crónica, cuando aparece David, ahí se muestran las ofrendas, ¿no? Y todo el pueblo da ofrendas voluntarias, ¿verdad? Incluso David de su propia fortuna, lo dice el texto. En fin, Dios observa todo lo que el pueblo, todo lo que Salomón, en fin, presenta, hace
buscando su presencia y buscando su gloria en ese lugar. Y Dios responde. Y fíjense cómo responde, ¿no? Y en ese contexto, Dios plantea algo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjense que Dios, en su respuesta, plantea, ¿verdad? Si queremos hacer un resumen, lo que se llama el principio de la retribución, el lenguaje técnico, teológico, el principio de la retribución. Y ese principio de la retribución hoy día nos cuesta entenderlo. Fíjense que este principio nos enseña, y lo vemos en la respuesta de Dios, que el pecado siempre acarrea juicio en forma de desastres, ¿no? A veces por enfermedades, por derrotas, por quebrantamientos. Mientras que el arrepentimiento, la obediencia y la confianza, que producen paz, victoria y prosperidad. La respuesta de Dios, si usted se fija, vincula, ¿verdad?, todo lo que sucede en la naturaleza. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, todo lo que sucede, ¿verdad?, en el agros, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjense que en el fondo lo que está señalando Dios es que el pecado tiene consecuencias, pero que el arrepentimiento también tiene consecuencias. Y ese concepto de arrepentimiento, de quebrantamiento, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué más dice? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ahí está la retribución, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ahora, tratando de entender cómo traer este mensaje a nuestros días, cómo comprender este principio de retribución, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el mensaje inicial, el mensaje principal de Jesús cuando comienza su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y he podido entender, queridos hermanos, y eso quería conversar con ustedes, que lo que está planteando Dios, fíjense que Dios está hablando a su pueblo. Dios está recibiendo ofrendas de su pueblo. El pueblo, su pueblo, le está construyendo el templo. Incluso Él ha confirmado su presencia. La nube se ha posado en el templo. Ha habido oración y ruego, sacrificios. Dios está contestando la oración. Es decir, hay una relación con Dios. Sin embargo, Dios está estableciendo cuidado. Hay consecuencias en la vida de ustedes que son producto del pecado que hay en sus corazones. Hay consecuencias en la vida de ustedes como producto, ¿verdad?, del rechazo, de desobediencia, ¿verdad?, en sus vidas. Si ustedes se arrepienten, si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes me buscan sinceramente, entonces yo voy a perdonar. Yo les voy a escuchar. Yo les voy a sanar. La consecuencia del pecado es destrucción. Arrepentíos, el mensaje de Jesús, porque el reino de los cielos, fíjense que la palabra arrepentimiento es metanoia en el Nuevo Testamento en griego. ¿Usted sabe lo que significa arrepentimiento? Es decir, esta actitud mental, ¿verdad? Porque la respuesta de Dios tiene que ver con la intimidad del corazón, con la estructura de pensamiento, tiene que ver con la motivación, ¿no? Si se humillare. Este concepto de humillación es muy difícil comprenderlo en nuestro tiempo. Es decir, está tan desarrollado nuestro ego, nuestro yo, ¿verdad?, que este concepto de humillarse nos cuesta vivirlo y entenderlo. ¿Qué significa humillarse? ¿Qué significa humillarse? Significa reclamar a todo derecho. Significa que quien ante yo me humillo le concedo todo el derecho y reconozco absolutamente todo
que no soy nada ni soy nadie. Y me entrego, ¿verdad? Humillación. Si se humillare. Y esa relación, ¿verdad?, con Dios, hoy día la entendemos, hermanos. Pablo dice en Filipenses 2 que Jesús se humilló cuando Él se encarna y Él se hace semejante a nosotros y Él se despoja de su gloria, ¿verdad? Y se humilla. Él está renunciando a sus derechos que le correspondían, pero lo hace por amor. Y ese es el llamado de Dios. Por eso que Jesús, cuando comienza su ministerio, dice: arrepentíos, humíllense, quebrántense, arrepiéntanse, metanoia. ¿Y sabe lo que significa? Cambia de pensamiento, de estructura. Es decir, si yo iba, como hoy día lo compartía con los hermanos de la clase de bautismo, si yo iba para el sur, ahora voy para el norte. Es un cambio en 180 grados. Eso es lo que Dios esperaba. Ahora la pregunta es, y aquí entramos en un tema complejo. Bueno, yo ya me arrepentí y gracias a Dios soy salvo porque creí en Jesucristo y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. De modo que yo ya soy justificado, de modo que yo ya estoy perdonado, soy hijo de Dios, están las tareas hechas. Por consiguiente, ya este concepto de arrepentimiento para mí es distinto, ya no es el inicial. Entonces la pregunta es, ¿solo estamos llamados a arrepentirnos una vez? ¿Y ese arrepentimiento inicial solo sirve para acceder a la salvación de Dios? Y lo que viene después, ¿verdad? O es sentimientos de culpa, porque de repente creemos que el arrepentimiento son sentimientos de culpa. Pensamos, ¿verdad?, que son, ¿cuánto se llama? La necesidad de hacer méritos, remordimientos. Ya no necesitamos más arrepentirnos. Es decir, esta frase: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré. Nosotros ya escuchamos su voz y ya nos apartamos de nuestros malos caminos. Esto es para el pueblo de Israel, esto es para los que no son convertidos. Ojo, estas palabras están dichas por Dios a su propio pueblo. En Apocalipsis, ¿verdad?, aparece un hermoso versículo, me parece que en el capítulo 3, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese versículo lo usamos indiscriminadamente para evangelizar, cuando le compartimos el evangelio a alguien que no conoce a Dios. Pero saben, ese versículo no es para los que no conocen a Dios, ese versículo es para la iglesia. Es un mensaje, ¿verdad?, que está dando Dios a la iglesia. Y Dios le está diciendo a la iglesia: si hoy escucharéis mi voz, no endurezcas tu corazón. Mensaje a la iglesia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren, entonces a su pueblo, a su iglesia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, alguno me dirá: pastor, pero está bien, por eso tenemos, la primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, y con eso estamos listos. Aquí estamos hablando de otra cosa que es más profunda y que tiene que ver con una actitud de vida en mis decisiones, en mis pensamientos y en mis motivaciones. Y Pablo lo entendió muy bien. Lo que yo estoy diciendo, fíjense, por favor, acompáñenme a ver un par de versículos más. Encontramos en las cartas de Pablo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Corinto, Segunda de Corintios 7, 8. Yo lo voy a leer en la versión NBI, ¿no? Por favor. Pero es muy similar a la Reina Valera. Segunda de Corintios 7, 8. Hasta el 10. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ojo, su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere.
de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La Reina Valera dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Que hay un arrepentimiento que está vinculado, ¿verdad?, a nuestros actos y a nuestros hechos. Esa carta que escribe Pablo se la escribió a los hermanos de Corinto porque en esa iglesia había pecado. Y Pablo escribe esa carta, ¿verdad?, porque en esa iglesia había división. En esa iglesia había lujuria. En esa iglesia había carnalidad. En esa iglesia había envidia. Porque los que hablaban en lenguas, ¿verdad?, se creían superiores. Había uno que se acostaba con la mujer de su padre. Cuando hacían Santa Cena, ¿verdad?, eran borracheras. Y los que tenían más dinero, ¿verdad?, llevaban manjares al templo y los más pobres no tenían que comer. Así era la iglesia en Corinto. Y Pablo escribe una carta y Pablo los exhorta, los confronta, los reprenden. Ustedes están en pecado. Por eso que los hermanos de Corinto se enojaron con Pablo. Usted lee la segunda carta de Corinto y se va a dar cuenta, ¿verdad?, que en el fondo es una carta que trata de amistarse. Y Pablo dice, yo fui duro con ustedes en la carta. Pero esa tristeza les produjo, ¿qué les produjo? Arrepentimiento. Esa tristeza y esa tristeza, ¿verdad?, que nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad?, es de Dios. Pero la tristeza, ¿verdad?, que no provoca arrepentimiento, esa no es de Dios, es mundana. Entonces uno podría decirle a Pablo, pero si nosotros estamos arrepentidos, lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es que hay una realidad en nuestra vida y que necesitamos, ¿verdad?, arrepentirnos todos los días, porque eso es de Dios. En otro pasaje, queridos, por favor, acompáñenme en otro pasaje. Fíjense en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice después? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, hay un proceso que tenemos que vivir como iglesia, como hijos de Dios, que pasa por el arrepentimiento, ¿verdad? Y esta salvación, cada día tenemos que vivirla. Por ahí alguien dijo que había que vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, hubiese resucitado hoy día y viene mañana. Hermoso es. Murió ayer, resucitó hoy día y viene mañana. Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, significa, ¿verdad?, que permanentemente tenemos que revisar nuestra vida y vivir la experiencia del quebrantamiento. Por eso que Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado. La tristeza, ¿verdad?, que lleva arrepentimiento es de Dios. Pero nos cuesta entender esto. Este concepto de humillación y de quebrantamiento. Es decir, hoy día vivimos una vida, y perdonen la expresión, demasiado light, donde estamos preocupados, ¿verdad?, de nuestros intereses y proyectos. Y la verdad que nos cuesta entender o comprender si acaso realmente soy malo. ¿Usted se considera mala? ¿Usted se considera malo? Yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de personas que han nacido en el Evangelio. Pastor, una de las cosas que más me ha costado es entender si soy realmente malo. Con sinceridad, por supuesto, ¿no? No quiero hacer ironía de eso. Yo siempre he estado en la iglesia. Siempre he sido marido de una sola mujer. Tengo mis hijos, mi trabajo.
Entonces cuando yo veo que alguien, ¿verdad?, se emociona y agradece a Dios, la verdad que a mí me cuesta entenderlo porque yo la verdad que no conozco eso. Po. Yo nunca le he pegado a mi señora, ¿verdad? Yo no soy bueno para el trago, me tomo mis copetitos, ¿verdad?, los asaditos, pero nunca he llegado a las 3 de la mañana, ¿verdad? Nos cuesta. Bueno, entonces usted no es tan malo. Hay un anexo en la Biblia, ¿verdad?, para los que no son tan malos, ¿no? Usted tiene que leer esos capítulos. Nos cuesta comprender. Hemos internalizado prácticas, pensamientos, hábitos de una cosmovisión que no es la cristiana. Y eso ha afectado y ha influido la manera en cómo nos relacionamos con Dios. Iglesia Cordillera, eso ha afectado e influido en la manera como nos relacionamos con Dios. Dios es santo y su voluntad es que nosotros seamos santos. Él ha creído, ¿verdad?, que somos sus hijos, nos ha perdonado y nos ha restaurado y ha puesto de su espíritu en nosotros para vivir en humildad y santidad en esta tierra. No en la religión, sino que en la vida, en la manera de vida, en las decisiones, en las motivaciones, una vida santa. Por eso que el concepto de arrepentimiento es clave. El quebrantamiento, la humillación delante de Dios. Porque no tenemos mérito ni somos quien para negociar, para transar con nuestro alfarero. Ocúpense en vuestra salvación con cuidado. Ocúpense. Y mira lo que el autor de Hebreos lo plantea. Mira cómo lo plantea Hebreos capítulo 2. Anda tu Biblia, está a la derecha de Filipenses. Hebreos capítulo 2. Del versículo 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. Por favor, comparte tu Biblia. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Lo que pasa, queridos, que a veces jugamos a ser cristianos, jugamos a ser evangélicos, jugamos a ser religiosos. Aquí estamos hablando de una vida profunda, de un compromiso para la eternidad, donde Dios transforma, ¿verdad?, hasta los tuétanos de nuestro cuerpo. En el capítulo 6 de 1 Corintios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Lo leímos el domingo pasado. Y que ya no nos pertenecemos porque ahora somos de Dios. Tu cuerpo es de Dios, no es tuyo. Y el propósito de Dios es que tú seas un santuario para Él. Lo que hemos leído en Crónicas, lo que hemos leído de Salomón, lo que hemos leído de David, nos ayuda a entender que este Dios no cambia, es un Dios inmutable. Y la gran misericordia de Él es que ahora, ¿verdad?, Él no construye templo porque no hay templo que lo contenga, sino que en su gracia y a través de Jesucristo, Él ha creído, escucha bien, Él ha creído que tú puedes ser un santuario y un templo para que Él pueda habitar en ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el Dios Todopoderoso. Por eso que Pablo dice, cuida tu salvación. Examina tu corazón. Por eso que el mensaje de Jesús es arrepentíos. Pero eso nos lleva a cada día a humillarnos y a quebrantar nuestra vida delante de Dios. A no descuidar esta salvación tan grande. Mira, el relato de Hebreos, hay un pasaje bastante más directo. Por favor, versículo 4. Voy a leer Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, 4 en adelante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. Por eso, Iglesia Cordillera,
que tenemos que buscar en estos 40 días de oración y ayuno el quebrantarnos y el humillarnos delante de Dios, porque hemos pecado. Y hemos vivido lo que hemos vivido en esta iglesia porque todos hemos pecado. Aquí no hay ningún victimario ni víctima. Delante de Dios, ¿verdad? Todos hemos pecado. Si tú lees las oraciones de Daniel, las oraciones de Nehemías, si tú lees las oraciones incluso de David, todas son en plural. Señor, hemos pecado. Y producto de ese pecado ha habido consecuencias. Y las consecuencias son obvias, son tangibles. Fíjense que cuando Pablo enseña a tomar la Santa Cena, en el capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo habla de la comunión. Dice, cuando tú te presentes a la cena del Señor, examínate a ti mismo. Y si tú lees los versículos con claridad, Pablo está diciendo, hay entre ustedes algunos que están enfermos, producto de las desavenencias, del pecado y de las divisiones. Por eso que Pablo llama, ¿verdad?, a la Santa Cena, a la comunión. Reconcíliate con tu hermano. Pero para poder vivir esa experiencia tengo que humillarme, porque si sigo pensando que estoy en la razón y sigo luchando por lo que yo creo es mi justicia, jamás voy a vivir la experiencia de la sanidad de Dios en mi vida. Por eso que necesitamos arrepentirnos. Y toda la vida, hasta que lleguemos finalmente a la presencia de Dios con el corazón quebrantado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La tristeza que lleva al arrepentimiento es de Dios. No es fácil. No es fácil. Por eso que Dios dice en su palabra que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes ha puesto Dios en esta iglesia? Porque lo que necesitamos para que el Señor obre en nuestro medio son corazones humildes. Porque si hay corazones soberbios, Dios los va a resistir. Y no soy yo, ni son los argumentos, ni son los estatutos lo que tienen que convencer a ese corazón. Es el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos convence de pecado. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso, Señor, sana nuestra tierra. Palabra de Dios, propósito y plan de Dios. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, yo quiero animarte que ahí en tu sillita, por favor, puedas meditar lo que has escuchado y lo que has leído. Te ruego que puedas, con todo mi corazón te lo digo, que podamos revisar nuestra propia vida. ¿Quién podrá estar libre de sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen sobre mí, y entonces seré íntegro y libre de gran rebelión. Señor, haz lo que tengas que hacer. Barro en tus manos queremos ser. Yo quiero invitar en esta tarde a que tomes decisiones en el nombre de Jesús, en humildad y con un corazón quebrantado. Dejes de jugar a ser cristiano y pidas al Señor ser discípulo.
así sea que tengas que morir. Pero Dios quiere obrar poderosamente en tu vida, en nuestra vida, en esta congregación, en tu hogar. Pero debes humillarte y debes quebrantar tu vida. No hay otra forma. Y en esa dirección yo te quiero invitar, en el nombre de Jesús, que tú tomes hoy día esta decisión. Y si has tomado esta decisión y no otra, yo te quiero invitar que pases aquí adelante al altar y te arrodilles ante la presencia de Dios pidiendo su ayuda. ¿Hay alguien en este lugar que quiere tomar o está tomando esa decisión? Te invito para que oremos. Pasa aquí adelante y arrodíllate ante el altar del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La iglesia está orando. La iglesia está orando. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Esto es un llamado que hace el Señor a nuestros corazones. Es un llamado que hace el Señor a la intimidad de nuestra alma. Yo voy a sanar. Yo voy a pelear. Yo sé que te cuesta. Yo sé que es difícil. Yo sé que no puedes. Pero yo voy a pelear. Yo voy a pelear por ti. Solo te pido que me creas. Solo te pido que me dejes. Porque no va a ser a tu manera. Va a ser a mi manera. Yo soy el alfarero. Tú eres barro. Y quiero mostrar las riquezas de mi gloria en tu vida. Por eso debemos humillarnos, obedecer al Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pasa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcas tu corazón. Esto es algo sobrenatural que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios y con la palabra de Dios. Yo no soy nada ni nadie, no son mis preceptos. Hemos leído todos juntos la misma Biblia, la palabra de Dios, y ella ha hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Ya basta. Sumémonos a lo que Dios quiere hacer en este lugar, pero como Él lo quiere hacer. Estamos orando en el nombre de Jesús. Estamos orando. Estamos orando. El Espíritu Santo se está moviendo. Está tocando corazones. Está tocando vidas. El Espíritu Santo se está revelando en nuestras vidas, en nuestros corazones. No te distraigas, por favor. Y ora al Señor. No tengas temor de decirle con tus palabras, tal vez decisiones que no fueron correctas, a lo mejor pensamientos que no son agradables, pero es el momento. Señor, necesitamos de ti. Amado Dios, tú sabes, Señor, aquello que nos cuesta, aquello que no podemos. Hay recuerdos, hay circunstancias, hay personas, hay historias, Señor. Y eso ha perjudicado y perjudica mi vida, Padre Santo. Reacciono como no quiero reaccionar. Digo lo que no quiero decir. Ayúdame, Señor, amado Dios, a darme cuenta y a entregarte todo lo que aún hay en mí y que no te lo he entregado, para que tu Santo Espíritu me lo revele y yo pueda confesarlo. El Señor está con nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta tarde, Señor. Dios mío, atiende el clamor y la oración de cada uno de tus hijos e hijas. Bendícele, Señor. Amado Dios, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú seas, Señor, abriendo esas mentes, Señor, esas maneras de pensar, Señor, de mirarse a sí mismo, Padre mío, para comprender, Señor, la palabra que tú nos has dado esta mañana, Señor, para la gloria de tu nombre, a cada uno de ellos, Señor, y que al salir de este lugar
ellos puedan ir con la convicción, la certeza de que tú haces todo nuevo, Señor, que tú eres un Dios de esperanza. Por eso, amado Dios, yo te ruego que tú les bendigas en el nombre de Jesús. A cada uno de ellos, Señor, son tus hijos. Ellos te aman, Señor. Ellos te siguen, te buscan. Pero bendíceles. Trabaja, Señor, en la profundidad de su alma. Ahí donde nadie más llega, papá. Señor, para la gloria de tu nombre. Tú nos has hecho santuario tuyo. Tú nos has hecho un santuario y tú habitas en tu Santo Espíritu en nosotros. Así lo dice tu palabra y así lo creemos. Por eso este momento es importante, papá. Y tú muévete, Señor, con libertad. Es tu iglesia, son tus hijos. Muévete con libertad, Señor. Amado Dios, convenciendo de pecado, restaurando vidas, fortaleciendo la fe, abriendo los ojos para la gloria de tu nombre, animando, Señor. Padre mío, gracias. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú eres Dios. Eres el único Dios verdadero, Padre amado, y podemos vivir esta experiencia del perdón tuyo, Señor, de la sanidad tuya, Padre. Tal vez aquí hay más de alguien, Señor, que está viviendo secuelas de enfermedad, producto de tensiones, de depresiones, producto, Señor amado, de angustia, de pena, de tristeza. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que seas obrando sanidad, liberación, amado Dios, en cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor, que enfrentan, amado Dios, pensamientos destructivos, Señor bendito, aquellos que se menosprecian a sí mismos, que tienen problemas, Señor, de autoestima, amado Dios, que les cuesta entender tu amor, que les cuesta recibir tu amor, Padre. Obra, Señor, liberación en sus vidas, Padre Celestial, y rompe tú todas estas cadenas, Señor, que confunden, Señor, que aprietan, que esclavizan y que no nos permiten vivir el gozo y la paz de tener a Cristo en nuestras vidas. Señor, glorifícate, Padre Santo, en cada uno de ellos. Señor, esta experiencia espiritual y sobrenatural, amado Dios, que sea manifiesta y real en sus vidas, para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya, te amamos y te bendecimos, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra vida, amado Dios, y a ti nos volvemos, Señor, y a ti nos humillamos. No lo hacemos, Señor, delante de estructuras, delante de conceptos, sino que delante de tu presencia, de tu santidad, para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Amén.